Y fíjense, este pasaje, hermanos, lo que dice: hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjense, ¿por qué empezamos con este verso, hermanos? En la Biblia hallamos bienaventuranzas. Así inicia, hermanos, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12, encontramos ese inicio de lo que se ha llamado la institución política del reino de Cristo en la tierra. La Carta Magna, hermanos, la Constitución que rige al pueblo de Dios. Encontramos, hermanos, ahí en el Evangelio según Lucas capítulo 11, versos 42 al 52, cuando está el Señor Jesús hablando con los escribas y fariseos, una y otra vez le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y les empieza, hermanos, a reprochar la actitud que tenían. Entonces, también, hermanos, hay temas. En esta noche vamos a hablar de este tema que está aquí. ¿Qué diremos de la ideología de género? Ese todavía no es el anuncio del tema, hermano. Es el anuncio del tema. ¿Qué diremos de la ideología de género? Este tema, hermanos, inició hace poco tiempo. Allá como por el 2016, hermanos, se empezó a escuchar fuertemente en muchas sociedades del mundo, no nada más en México, no nada más en América Latina, en muchas partes del mundo, donde gente, hermanos, se había levantado y había dado ideas, filosofía, queriendo cambiar, hermanos, las cosas establecidas en el mundo, y alegando, hermanos, que era una costumbre, que era arcaico, pero por eso el tema. ¿Qué diremos de la ideología de género? Así empezó esto, hermanos. Después ya se habló de la igualdad de género, y ahí entran una serie de cosas que la palabra de nuestro Dios ya ha dicho, y que la historia bíblica y la historia universal, hermanos, también lo han vivido. No es algo nuevo, hermanos, no es algo nuevo. La parte de la homosexualidad, como verlo como algo natural, ha existido. En la historia viene una parte de Nerón, hermanos, que en su tiempo castra a un muchacho para casarse con él, y era su esposa. Estamos hablando de hace 2000 años, hermanos. Nerón gobernó el mundo del 54 al 68 y luego se mató. Entonces siempre ha existido. Los imperios, hermanos, cuando se corrompen, después viene la caída. El Imperio Romano gobernó el mundo 600 años, 500 años, hermanos, del 63 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo, pero vino la perversión, la corrupción social, política, moral, y el pueblo, hermanos, se degeneró. Entonces, ¿qué diremos, hermanos, de la llamada ideología de género? Bueno, primeramente, hermanos, vamos a definir lo que se entiende por este término, hermanos. ¿Qué es la ideología de género? Ese es el título que viene ahí arriba, hermanos. Fíjense, dice el que preparó esta lámina, hermanos, yo la tomé nada más para plasmar de lo que vamos a estar hablando, y es clase. En cualquier momento, mis hermanos, pueden aportar algo para el enriquecimiento nuestro. Dice, ¿qué es la ideología de género? Y abajo dice, es una corriente de pensamiento que plantea y menciona 6 aspectos, hermanos, de la vida del hombre. No se nace hombre o mujer. La sexualidad es polimorfa, o sea, tiene muchas formas. La familia es un invento. Los hombres son el problema. La violencia es unidireccional y el matrimonio es opresivo. Es lo que las ideas, hermanos, con las que se empezó a hablar de esta llamada ideología de género. Entonces, ¿pero qué es, hermanos, la ideología de género? Decíamos ahorita, hermanos, el texto de Isaías. Estamos viviendo ese tiempo, que a lo malo le dicen bueno. Hace unos meses, hermanos, yo creo que ya a lo mejor un par de años, vengo en el carro ahí en la Nuevo Repueblo, doy vuelta a una calle y veo una silueta, hermanos, 2 jóvenes, y venían agarrados de la mano, y uno con la patineta en la mano. Y luego me fijo bien, hermanos, y eran 2 muchachos. Segunda zona, y entre Juventino Rosas y Garza García, a 3 cuadras de mi casa.
Era tarde, era en la tarde, no era temprano. Me había tocado ver bajando por Alfonso Reyes una pareja en una esquina dándose besos y también se sorprende uno porque volteas y eran dos muchachas. Era en la tarde, estaba alusado. Antes había cierta discreción, pero a raíz de esto, hermanos, de la ideología de género y de lo que piensan, hermanos, que está mal en el mundo y de lo que van ganando, según dicen, es su derecho, es verdad que cada quien elige, pero cada quien va a dar respuesta por esa libertad de elección, ¿verdad? La gente ignora, hermanos, porque la mayoría de las personas no son estudiosos de la palabra, que nuestro Padre Eterno, nuestro Dios bendito, Él ha establecido las reglas para su creación. La criatura no puede ocupar el lugar del Creador. El Creador, hermanos, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno. La materia no. Cuando dice Génesis 1:11, en el principio creó Dios, la palabra creó es haber hecho de la nada. Ahora el que dice que cree en realidad transforma, agarra materia que ya existe y la modifica. Agarra elementos y los mezcla y lo cree. No lo creó en el sentido que Dios hizo de hacer algo de la nada. Está ahora transformando, ¿verdad? Pero, ¿qué es la ideología de género? Bueno, primeramente, hermanos, decíamos que es una corriente de pensamiento que plantea que no se nace hombre o mujer. Pero, sin embargo, hermanos, la palabra de Dios es clara. Fíjense, la Biblia alega ser la palabra de Dios, ¿ok? El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia lo afirma. Y aunque el hombre lo niega y lo dice, no la puede refutar. Alega las contradicciones, son aparentes. No ve la maravilla de la Biblia, no ve que es un libro único que ha trascendido a través de los siglos, de los milenios, porque la Biblia tiene 3.500 años que se empezó a escribir. Se terminó de escribir, hermanos, hace casi 2.000 años. Y que la Biblia está actual. Alegan que es algo arcaico, pero no es así. Fíjense, no se nace hombre o mujer. Ya sabemos que esto, hermanos, está refutado porque nuestro Dios, hermanos, utiliza diferentes elementos. No dudo que haya habido hermanos que se han parado y han defendido, hermanos, la creación de Dios. Pero Dios no necesita ser defendido, hermanos. Le digo, ¿se acuerdan lo que dice Gálatas? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, a partir del 24, hermanos, habla de aquellos hombres que se soberbecieron, como la gente de ahora, y las consecuencias que Dios le dio. Eso es la retribución, ¿verdad? No se nace hombre o mujer, no nacemos con un sexo determinado biológica, anatómica y cromosómicamente. Sabemos que esto es mentira, porque la ciencia confirma que el hombre es diferente completamente de la mujer y que desde la misma concepción, hermanos, ya está determinado el género. Así que aunque digan que no se nace así, hermanos, Dios estableció su ley y no la pueden cambiar, sino que se aprende y se construye social y culturalmente denominándose género. Es la definición que dan. Pero hay definiciones, hermanos, que por ejemplo, matrimonio, hermanos, es entre un hombre y una mujer. Aunque ahora digan que el hombre y la mujer, que dos hombres o dos mujeres se casan, en realidad no es matrimonio, aunque le digan matrimonio. Porque la palabra etimológicamente, hermanos, indica la relación entre un hombre y una mujer. Entonces, el hombre negándose, hermanos, a la ley de nuestro Dios. Génesis 1:27, fíjense, aquí habla claramente, hermanos, en cuanto a la mayoría de las citas, mis hermanos, ya las sabemos, ya las hemos oído. Y no escuche, o no de ocasiones de pensamiento de, ya me lo sé, o que ya no lo sabemos, ahora apliquémoslo a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque así como lo vimos en la Caracol, como lo vimos en la Sierra Ventana, hermanos, los vemos en nuestra cuadra y antes, le decía, las relaciones homosexuales eran discretas, pero cada vez son más públicas y más explícitas. Descaradas, usaría yo la palabra descarada. Platicaba un compañero en el 93
de unos vecinos que tenían donde eran dos hombres, pero uno quería ser mujer, se vestía de mujer, tenía el pelo largo como mujer, que salía a peinarse en el balcón y cabello largo, y trataba de que sus facciones fueran femeninas, pero era hombre, ¿verdad? Eso hacen a través de la cirugía, hermanos, feminizar su apariencia, porque las cejas, los pómulos, la quijada, es distinta en un hombre y una mujer. Así la mujer fuera un poco tosca, en realidad es delicada en relación con el hombre. Y así el hombre sea muy fino, en realidad no es tanto como realmente es una mujer, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué dice este verso, hermanos? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién habla aquí, Jocelyn, en este pasaje? Génesis 1:27, el Pentateuco. ¿Quién lo escribió? Moisés, Jocelyn. Abusados. Moisés. ¿Cuándo vivió Moisés, Angélica? 1500 a 1700 años antes de Cristo. ¿En qué año estamos, hermana Delfina? 2020. O sea que hace más o menos 3520 o 3720 años vivió Moisés y empezó a escribir el Pentateuco. Agarran ustedes un diccionario secular o enciclopedia, buscan Moisés y van a encontrar ahí, hermanos, que fue el legislador judío que vivió entre el 1700 y 1500 años antes de Cristo. Es un personaje histórico. ¿Saben qué se necesita para que sea un personaje histórico? Están las pruebas de que existió. No es como la mitología griega donde hablan de Thor y de Odín, los vikingos, que aprendimos ahí en la serie de vikingos y todo eso. Hermanos, ahí es ficción. Acá son personajes reales. Fíjense, yo estaba dando un estudio y le digo al hermano Sergio que estudiaba con él, digo, Moisés es un personaje de la historia y aquí tengo este diccionario hispano-mexicano, búsquelo. Lo buscó y lo encontró. Buscamos la isla de Patmos, aparece la isla de Patmos. Buscamos Apocalipsis, aparece Apocalipsis. Hay un registro de él. Entonces, aquí ¿qué dice Dios, hermanos? Varón y hembra los creó. Entonces, el hombre se atreve a decir que no se nace con un sexo determinado, sino que va a aprender social y culturalmente qué género es. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante en el siguiente punto. Fíjense, ahí en el capítulo 17, versos 9 y 10, ahí mismo en Génesis, nuevamente, hermanos, haciendo alusión a la creación de Dios, hablando del varón y hembra, capítulo 17, versos 9 y 10. Hace mención, hermanos, en particular del varón, hace mención en particular del varón. Éxodo 1:16 también, hermanos, hace una distinción entre hombre y mujer. Así que el hombre podrá decir lo que quiera, hermanos. Podrá decir que en realidad no tiene nada que ver la biología, la anatomía o la parte genética. Dice, va a ser lo que se construye social y culturalmente, pero está equivocada. ¿Saben cuándo empezaron estas ideas, hermanos? Empezaron en los 50 del siglo pasado. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que el hombre ha tratado de cambiar la mente del hombre en la cultura y trayendo ideas, pero no aumentando los valores? Es verdad que había un contraste tremendo, hermanos, en el pasado entre lo que se decía hacer y lo que se hacía algunas veces. Pero más bien que oculto, hermanos, era que todavía había cierto temor. Vemos películas de blanco y negro del cine mexicano, hermanos, y hablar de divorcio, y hablar de hijos naturales, y hablar de situaciones de homosexualidad, de amanerados, era algo vergonzoso y se tenía escondido, ¿verdad? Entonces, el hombre podrá decir lo que quiera, pero nuestro Dios ha dado su ley. El hombre no puede establecer una ley. ¿Saben qué se necesita para que una ley se convierta en ley? Es algo que se comprueba repetidas veces. Hablando de las leyes naturales, son hechos que se repiten y que está comprobado por la ciencia que siempre va a pasar así, y eso es una ley.
La ley de la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, esa es la velocidad. La velocidad de la luz calculada, 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, hay leyes que han sido establecidas y el hombre haga lo que haga, hermanos, no va a poder cambiarlas. Fíjense, ¿qué dice, hermanos, esta corriente de pensamiento? Que la sexualidad es de muchas formas, eso es lo que significa poliforma. Se ve así borrosón, hermanos, aunque se ve más o menos bien, porque lo agarré y lo edité, no podía aumentar ahí la resolución, ¿verdad? Pero fíjense, tiene muchas formas. Dice, todo lo que importa es cómo deseamos autopercibirnos. ¿Y cómo ha causado polémica esto, hermanos? Hablando de la igualdad de género. Queriendo quitar baños de hombres y mujeres y que sea simplemente baños. Eso pasó en la Roma, hermanos. En la época de Roma, los baños eran para todos, hermanos. Y terminó en corrupción. Y terminó por destruirse esa nación, ¿verdad? Dice, como deseamos autopercibirnos, como yo quiero verme, pudiendo elegir entre una amplia gama de posibilidades que incluyen ser transespecie. ¿Han visto los que se sienten perritos? Los que se sienten gatitos y que quieren tener la apariencia y que quieren tener las cosas y que se van transformando su cuerpo. Me acuerdo de Criaturas Extrañas, el hombre gato, y se ponía los bigotitos aquí atornillados porque le habían puesto una prótesis para poder ponerlos. Se murió, se partió la lengua el hombre serpiente. Querían ser, hermanos, otra especie, no especie humana. ¿Qué ignoraban estas personas, hermanos? Que el hombre fue creado a imagen de Dios. Que el hombre fue creado como corona de la creación. Cuando Dios hizo toda la creación y puso al hombre, hermanos, dice que le sopló aliento de vida. Y la palabra vida usada ahí en Génesis 1, hermanos, se refiere a la palabra vida en plural. ¿Cuál vida en plural? ¿Cuáles vidas? ¿Cuáles vidas serían? ¿Esta? ¿Me ven? ¿Me oyen? La vida física. ¿Pero cuál es la otra vida? La vida espiritual. El hombre es el único ser, hermanos, que tiene alma, que tiene un destino eterno, que tiene una esperanza si hace la voluntad de Dios, o que tiene una consecuencia. La creación, el reino animal, vegetal, hermanos, nacer, crecer, reproducirse y morir, es la ley. ¿Cómo se llama eso? Nacir. El ciclo de la vida. Nacir, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo de la vida en la mayoría de las especies. Pero en el caso de nosotros es verdad que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero después de la muerte sigue el encuentro con nuestro Dios, sigue la verdadera vida. Porque la vida física, hermanos, es una nada comparada con la eternidad que sigue. Fíjense, puede ser transespecie o transgeneracional, eso es transgénero. Es que yo estoy atrapado en este cuerpo de hombre, pero en realidad yo soy una niña. Dicen algunos hombres de 60 años y la gente se burla, pero así se sienten y respétalo porque si no es bullying, es discriminación y hay consecuencias legales y económicas si tú la practicas. Así que la sociedad está aterrorizada y ante algunos cuantos está haciendo lo que la minoría quiere hacer. Por respetar los derechos de unos cuantos, están arruinando los derechos de todos los demás. Pero no nos sorprendamos, hermanos. Esto, le digo, siempre ha existido. Siempre ha sido así. No ha cambiado. ¿Se acuerdan cuando el hombre corrompió su camino, hermanos? Fíjense, llegó Génesis 6 y Dios destruyó el mundo con agua. Y 8 personas se salvaron. Y luego, hermanos, de esas 8 personas que se salvaron, otra vez, hermanos, se volvieron a corromper. Se volvieron a corromper y se alejaron de Dios, ¿verdad? La descendencia de Dios, la línea de Dios, hermanos, la descendencia de Sem, y los demás, hermanos, la descendencia que le llaman de Caín, ¿verdad? Y siguió, hermanos, la destrucción del hombre. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Va a ser rápido, hermanos. Es un tema muy amplio, no lo vamos a agotar, lo vamos a acabar, pero que tengamos, primero, una idea de lo que es y que está ahí. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tienen es sus hijos.
Nosotros mismos, como hijos de Dios, como criaturas, tenemos que cuidarnos. Pero nuestros hijos, hermanos, que están empezando a formarse, que están viendo esto en su alrededor, nosotros veíamos ese contraste, que había algo equivocado, que no era algo natural. Pero de unas décadas para acá, hermanos, la televisión empezó a bombardear, primero metiendo afeminados y era de broma, y luego fue creciendo, y luego dije yo, y esto como que están haciéndole pensar a la gente que es normal, y hacen chistes, ¿verdad? Venía un chiste así, hermano. No sé si han visto la última película que salieron de Toy Story. No sé si conociste el caso. Me leí algo, pero no lo he visto. El personaje de la cucharita, que es cuchara y tenedor, quiere hacer las dos cosas a la vez. Y en la pata tiene la bandera esa del símbolo. El arco iris, el símbolo gay. ¿A dónde quieren llevar? Y hay escenas de la película donde pasan a dos mujeres juntas, Sí. a la guardería a buscar a los niños y así, detalles. Tratando de que quepa en todos los segmentos sociales, hermanos, comercialmente están hablando, pero también las desviaciones han estado ahí siempre y se van envalentonando y van saliendo, pero siempre ha existido, hermanos. Incluso en el pueblo de Dios, hermanos, con los sacerdotes llegó a haber sodomitas. Estaban entre el pueblo, en un tiempo, en una parte de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, la nación se corrompió de tal manera que aún en la corte aceptaron sodomitas, y hablar de sodomitas eran homosexuales, hermanos, y los tenían ahí. Y había, obviamente los paganos, había los prostitutos religiosos y las prostitutas religiosas, y estaba ahí como algo natural, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se corrompió, se destruyó. Pero aún, le digo, aún en el pueblo de Dios ocurre eso. En los años que hemos tenido la bendición de estar en nuestra fe, hermanos, muy rara vez se sabía de algún caso de algún hermano que tuviera alguna tendencia homosexual o de alguna hermana. Eran contados, pero en los tiempos más recientes, hermanos, va aumentando. Y lo triste es, hay un hermano terrible que hizo un comentario, hermanos, en el sentido de que cuando Dios crea a Adán y Eva, no había otra posibilidad, pero ahora es distinto, dice, dando la posibilidad de hablar de homosexualismo, ¿verdad? No es así, hermanos. Nuestro Dios tiene una ley y nuestro Dios, aunque el hombre pretenda cambiar a como Dios lo creó, es algo aprendido, hermanos. Ya está establecido, y aunque lo defienden, y aunque lo pelean, y aunque lo dicen, está ahí la ciencia. Dios en su sabiduría, hermanos, estableció su ley y no hay manera de que lo comprueben. Lo hacen porque quieren y pueden hacerlo, porque han adquirido poder, pero en realidad saben que está equivocado y lo que importa para la mayoría es la apariencia, hermanos. No importa. Entonces le digo, no nos sorprendamos, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra familia, cuidemos a los nuestros, instruyámoslos en las cosas de Dios. ¿Saben cuál es la vacuna contra el pecado? Enseñarles. Si a nuestros hijos, hermanos, los instruimos, Proverbios 22:6, si a nuestros hijos les enseñamos las cosas como deben de ser, les enseñamos lo que Dios dice, bueno, no necesitamos aislarlos del mundo. Ellos van a saber qué hacer cuando llegue el momento de que se presente esa situación en sus vidas. Van a saber qué hacer. Entonces, necesitamos vacunarlos, hermanos, a través del conocimiento de la palabra. La otra vez mencionaba lo que dice el proverbista: ¿cuál es el hombre en su corazón? Tal es él. Hay que llenar nuestro corazón, hermanos, de Dios. Y llenar nuestro corazón de Dios es atender, hermanos, momentos como este. A veces, hablaba con uno de mis hijos y a veces yo le digo, mi percepción es de cómo ves las cosas es que para ti es ir a la iglesia. Entonces fácilmente dices, no voy a la iglesia, pero no es ir a la iglesia. Le decía hoy a una hermana, hermanos, que tuve la oportunidad de ver y animar, es que tengo muchos problemas, es que no puedo. Le dije, hermana, ¿se acuerda cómo era la vida de los primeros cristianos en el siglo I? Digo, la mayoría eran esclavos. O
sea, no había ley federal del trabajo, no había conciliación y arbitraje, que ya no hay, pero no había una ley que lo cuidara. Él era propiedad del amo y el amo podía hacer y deshacer con él. Así que el esclavo iba y cumplía sus deberes y luego terminaba su jornada, hermano, jornada y iba, hermanos, y se congregaba. ¿Por qué? Porque era un refrigerio, era un descanso. Empezar a escuchar de aquellas cosas que Dios promete, de la palabra que nos está revelando, del mensaje de nuestro Dios. No era una pesada carga, hermano, no tenía que ir, quería ir a adorar. Y eran ciudades también grandes, hermanos, y no había metro, no había Uber, no había taxi, no tenían en qué moverse, hermanos, la mayoría caminaba. ¿Se acuerdan cuando llega Jesús ahí a Samaria? Cansado del camino, iba caminando, hermanos. Caminaban. ¿Cuántos kilómetros caminó Jesús? ¿120, 70, 80? De aquí a Montemorelos, de aquí a Linares, la distancia más o menos a Nazaret era de 200 kilómetros, hermanos. Como de aquí a Piedra Negra, a Monclova. Se iba caminando. Y luego le daban la vuelta todavía a Samaria por la orilla del mar. Me gusta la geografía, hermanos, para que ustedes se ubiquen. Villa de Santiago son 40 kilómetros. ¿Quién ha caminado hasta Villa de Santiago? Mi hermano Salvador le encanta caminar. ¿Cuál es la distancia más larga que ha caminado, hermano? No, en distancia. De su casa, fraccionamiento aquí, hermano, 4 kilómetros. No más de 4. 4 kilómetros. Fíjense, hermanos. Entonces, no importa lo que el hombre diga, importa lo que Dios dijo. Y tenemos que prepararnos, que ese pensamiento, hermanos, aunque digan ellos que va a cambiar el mundo y que va a ser así, porque el mundo se ha corrompido, hermanos, que nosotros no lo hagamos. Fíjense, esta parte, estos temas no los conocía tal cual. Habíamos oído mucho de la igualdad de género, que estaban peleando la igualdad de género. Primero por los derechos de la mujer que ganara igual que el hombre, las jornadas y todo, y luego se fueron, hermanos, al extremo de que era lo mismo, y luego alegar sus derechos de las personas que tienen desviaciones, sus preferencias sexuales, a tener el derecho de crear una relación matrimonial, a tener el derecho de adoptar, todo eso. Pueden elegir, es su derecho. Y la ley les está dando derecho legal también para ciertas cosas. Pero, mis hermanos, finalmente la sociedad nuestra se va a destruir. Pero fíjense, la familia es un invento. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice, hermanos, de la familia? Es la primera institución creada por nuestro Dios, ¿verdad? Lo leemos allá desde el mismo Génesis, no voy a repetir las citas, hermanos. Pero fíjense, la familia, dice, la familia natural, nuclear y heterosexual, o sea, la formada por un padre y por una mamá, que están en unidad, hermanos, eso es la familia natural, que los une un lazo sanguíneo. Dice, es un invento obsoleto y decadente que necesita ser reformulado. La gente que se ha alejado de la familia, la gente que no ha tenido esa bendición, la gente lo que quiere es ese lugar donde en forma natural, el afecto natural debe estar ahí, que es el amor. Es verdad que en algunos hogares no hay. Me acuerdo cuando tenía 10 años, un muchacho hablando contra su hermano y temiendo, no, lo voy a golpear. Y yo me sorprendía, espérame, si son hermanos. No. Y hablándose feo, hermanos, en los 70s. Pero ahora ha ido cambiando más. Me acuerdo que en aquella época, si un hermano estaba en problemas, el otro hermano llegaba corriendo y le ayudaba. Cuando había pleitos y cosas de esas que muy seguido había, si veía que mi hermano estaba en un problema, el otro hermano iba y le ayudaba, hermanos, a defenderse y a defenderlo, entre hermanos y entre hermanas, ¿verdad? Entonces, ese obsoleto y decadente que necesita ser reformulado, se va a dar cuenta el hombre, hermanos, de que no tiene razón. La liberación femenina, 50 años después, se están dando cuenta que no era el camino. La reforma educativa, cuando estaba en quinto año de primaria, 1974-75, hermanos, llegó la reforma educativa y los padres armaron un escándalo porque nos iban a dar educación sexual y que los libros traían pornografía.
Ay, pornografía, ya lo viste, no. Hermanos, era un dibujito con el cuerpo humano anatómicamente y con el interior del cuerpo humano. Esa era la historia. Los hombres son distintos de las mujeres, se te iban a enseñar la parte anatómica del hombre y la mujer, las diferencias físicas, ¿verdad? Y los padres de familia, hermanos, protestando y haciendo marchas y no queremos que corrompan a nuestros hijos. Y eso era aquí. En Estados Unidos fue distinto, hermanos. Bueno, hoy se dan cuenta de que la reforma educativa falló. El resultado que tenemos es parte de eso, hermanos. Parte de ese ir pretendiendo cambiar, hermanos, cambiar lo que Dios estableció. Hay una ley de Dios para la familia, ya hablamos bastante de eso. Dice, necesita ser reformulado así como todos los valores que la sustentan. Dios estableció la familia, Dios dio su ley. Ya vimos que es Cristo, el hombre, la mujer, los hijos, hablando, hermanos, de la forma en cómo debe estar organizada. Pero fíjense, uno de los puntos que decíamos que el matrimonio es opresivo o que los hombres son el problema, que hay injusticia en cuanto a las mujeres, pero se olvidan de la ley de Dios. Es verdad que ocurre, hermanos, pero se están olvidando lo que Dios ha dicho, hermanos. Por ejemplo, hablando de 1 de Pedro 3, capítulo 7, hablando que la violencia es solamente en una dirección, el hombre hacia la mujer. Al hombre Dios le ha dicho, hermanos, que trate a su mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, no debiera ser entre el pueblo de Dios. No debe de existir, hermanos, ese problema, ¿verdad? Fíjense, el siguiente pensamiento, los hombres son el problema. Todas las desigualdades, la violencia y las injusticias son causadas por los hombres. El machismo es la génesis del mal en la humanidad. Empezó con el nacimiento del machismo, hermanos. Por ende, las mujeres son moralmente superiores. El Señor nos dice que somos iguales. Delante de nuestro Dios, hermanos, somos iguales. Fíjense, regresando a la familia, tenemos el deber de adorar juntos. 1 Corintios 16, 19. Las familias, hermanos, son ordenadas por Dios. Proverbios 31, 27. Y primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 4 y 5 y versículo 12. Ahorita nada más lo voy a mencionar, ya no voy a alcanzar a leerlos, hermanos. Y la Biblia también nos habla acerca de la unidad. El Salmo 133, versículo 1, ¿verdad? Entonces, el hombre, vamos a seguir escuchando todo esto, hermanos. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir que la gente se desespera y quiere hacer algo. ¿Saben cuál es la mejor manera de hacer algo nosotros? Instruyendo a nuestros hijos, enseñándoles la ley de Dios, resistiendo firme, no empezándose a preguntar, ¿y será así ahora? A lo mejor estoy equivocado, ¿no? La palabra de Dios es actual, hermanos, la palabra de Dios es justa, la palabra de Dios va a estar siempre, porque se acuerdan que el Señor dijo que sus palabras no iban a pasar, y la palabra de Dios finalmente, hermanos, va a ser la que nos va a juzgar. El hombre que haga y deshaga todo lo que quiera, pero finalmente va a levantar lo que ha cosechado. Pero lamentablemente, hermanos, somos de memoria corta. Lo vemos aquí y lo olvidamos. No olvidamos de atrás, porque acaba de pasar, hermanos, lo que les mencionaba de la revolución femenina, la revolución sexual, la liberación de la mujer, la reforma educativa. Acaba de pasar, estamos viendo las consecuencias. ¿Y qué hay que hacer? Quitar la ley de Dios. No, regresar a las sendas antiguas, regresar a lo que nuestro Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces, ¿los hombres son el problema? Hablando de los hombres sin Dios. Porque si hablamos de cristianos, hermanos, el cristiano, reflejo de Cristo, hijo de Dios, debe de vivir, hermanos, sujeto a la ley que Dios nos ha dado. Dice, la violencia es unidireccional. O sea que nada más los hombres maltratan a las mujeres, hermanos. He conocido maridos que son maltratados por la esposa, golpeados. Paco Rivera platicaba de uno donde la esposa le enterraba el tacón del zapato, el de aguja,
lo golpeaba y se lo enterraba, y todo, y él temeroso de que lo abandonara. Hay maridos golpeados, hermano. Así que no es unidireccional. Cualquiera, hermanos, si no tiene a Dios en su corazón, puede caer en esa actitud. Y ahora, el matrimonio es opresivo, hermanos, y con esto termino el cuadrito ese. Fíjense, el matrimonio y la maternidad son instrumentos siniestros diseñados por los hombres para oprimir y subyugar a las mujeres, limitando y restringiendo sus libertades, oportunidades y derechos. Conocí una hermana que cuando no era hermana, ella, hijos, no, decía, me platicó. No, jamás, dice. Y decía, ella pensaba, ojalá sea estéril. Jamás quiero tener hijos. Pero pasó el tiempo, se enamoró, se casó con el hombre amado, y hermanos, los hijos no llegaban. Estaba preocupada y rogando a Dios, y llegaron 2 hijas, ¿verdad? Entonces, cuando llegó la persona idónea en su vida, cambió su forma de pensar. No hay eso de restringiendo sus libertades, oportunidades y derechos. Porque las mujeres triunfadoras, hermanos, exitosas, materialmente hablando, socialmente hablando, hermanos, viven una vida en soledad espantosa. Conocí una señorita mayor que toda su vida fue ser la no esposa del patrón. Ya tenía 60 años cuando yo la conocí y decía, y le aconsejaba a otra muchacha, dice, encuentra al hombre de tu vida y ten familia. Ella se arrepentía de eso. Sí, buena posición económica, sí, bienes materiales, pero no las cosas que realmente tienen valor. Yo no sé quién de los que hemos sido padres, hermanos, cuando vieron a sus hijos lloraron. Pero me acuerdo que yo no podía dejar de llorar. Será porque soy bien chillón, ¿verdad? Y se bajó un amigo cuando nació mi hija Dinora, y es que te vi con tu esposa el otro día y ahora te vi que estás aquí, y ya se había aliviado, y llegó, y por más que yo me quería hacer, hermanos, el fuerte, no, hombre, llore. Cuando nació mi nieta Alexa Israel, que es el duro, venía llore del quirófano. Eso es lo natural. Entonces, hermanos, matrimonio y maternidad, instrumentos siniestros diseñados por los hombres para oprimir y subyugar. El que haya esposa, hay el bien. Y la mujer virtuosa, Proverbios 31, hermanos, nos va a hablar de ella. Esa mujer virtuosa no se limitó, hermanos, en oportunidades, en libertades, en derechos. Ella lo hacía. Compraba los terrenos, hacía los tapetes. Ella tenía un negocio que llevaba, hermanos, viento en popa. Ella era productiva. Tiene que acomodar las cosas. Algo bueno, hermanos, que ha traído la presión que han hecho, es que ahora pasan por la casa los padres, hermanos, él y ella, a llevar al niño al kinder y a recogerlo. En mi tiempo no se veía, ni iba la señora. Todavía hasta hace 20 años iba la señora. Ahora, hermanos, van él y ella a recoger a los hijos a la escuela y llevarlos. Y ahora los abuelitos también, ahí vamos, ¿va? Fíjense, son de las cosas buenas que ha traído esa parte de luchar. Me acuerdo de una muchacha que conocí por los transportes que hacía y venía platicando de sus problemas, casada, trabajando, y si todavía llego a la casa y todavía tengo que hacer todo el aseo, y le digo que le ayúdame, esto es muchísimo trabajo. El marido no quería hacer nada porque así le había educado su mamá, pero ella, no, ayúdame, esto es una palabra, esto es durísimo, ayúdame. Y hermano, yo le doblaba la edad y él se estaba dando cuenta de cómo son las cosas. Han ganado terreno en ese punto, gracias a Dios, la mujer, eso es bueno, pero esta parte, hermanos, definitivamente que cada uno de la ideología, cada uno de los pensamientos que plantea la ideología de género está equivocada, hermanos. Se nace hombre o mujer. La sexualidad, hermanos, no puede ser cualquier forma. Romanos 1:24 en adelante dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hay un uso natural. Y lo dice, aún los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, hermanos. Y dice, Dios los entregó. Dios los entregó. 3 veces menciona, Dios los entregó porque estaban atestados. La palabra usada, hermanos, es para hablar que estaban llenos de piojos.
como un perrito sarnoso. Llegó a la casa de nuestra hermana Carmen Tapia un perrito, hermanos. Dice, traía pulgas, Luis, y se paró en la pared y empezaron a subir montones de pulgas por la pared. Hombre, luego a fumigarlo. Pobre animal. Se mueren, hermanos. Bueno, así estaban esa gente ignorando la verdad de nuestro Dios. Fíjense, cierro con esto. Dicen, el modelo hombre-mujer produce todas las desigualdades y por ello se necesita una reingeniería social. Hermanos, ¿quién nos creó? ¿Cuál es uno de sus atributos que le da contra esto, hermanos? Su sabiduría. El hombre queriendo reinventar al hombre y la mujer. Ahora a través de mujer-mujer, hombre-hombre, a través de, es que en realidad no soy humano, en realidad yo soy animal, o en realidad yo soy pez, o en realidad yo soy vegetal, soy una plantita. Hermanos, no lo van a poder hacer, ¿verdad? ¿Qué diremos de la ideología de género? Bueno, dejaremos 2 asuntos más para la siguiente clase, ¿verdad? ¿Algún comentario?